compañero nuestro de Córdoba, don Carlos Jaén Toscano, arquitecto técnico, que no ha podido hoy asistir en directo, pero lo vamos a hacer también a través de videoconferencia. Él es, como decía, compañero arquitecto técnico de Córdoba, funcionario de la Junta de Andalucía, especialista en mantenimiento de edificios y ha sido miembro del equipo redactor de la guía de la elaboración del libro del edificio existente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Damos paso, Carlos. Muy bien. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Albacete el haberme invitado y pedir disculpas por no poder asistir, pero el deporte es malo incluso para la salud y una rotura de menisco me ha impedido no solamente poder estar en Contar en Toledo, sino poder estar con vosotros, pero en fin, las tecnologías nos permiten este tipo de cosas. Agradecer el poder participar en esta jornada de puertas abiertas, que creo que es una de las actividades que desde los colegios se deben desarrollar y se desarrollan, y sobre todo está focalizada al desarrollo del decreto 853/21. Y que traslada algo que se nos olvida algunas veces a los técnicos. Estamos tan acostumbrados a que cuando se nos facilitan nuevas normativas, automáticamente nos tiramos al artículo 1, 2, 3, 4 y se nos olvida leer los antecedentes, la declaración de intenciones, los preámbulos, que es donde está la filosofía de toda la normativa. Y en este caso, la filosofía es importantísimo tenerla en cuenta porque es la que desarrolla el propio libro del edificio. Como ustedes saben, el libro del edificio en realidad es la guía para la elaboración del libro del edificio existente para rehabilitación, instrucciones, recomendaciones, consejos y ejemplos para la justificación del anexo 1 del decreto 853/21. Los impulsores del libro del edificio son la Secretaría General de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la unidad, en colaboración con la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción del Eduardo Torroja, y en la que colaboran como participantes en la redacción del libro del edificio la Unidad de Calidad de Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que hace una labor y que desde aquí hay que decir que hizo una labor extraordinaria, junto con los gabinetes técnicos del Consejo General de la Arquitectura Técnica, en nuestro caso dirigido por Juan López Aciaín, que me consta que ya dio una conferencia sobre el desarrollo de los programas, y con todo su equipo técnico del gabinete técnico, con la presencia también de Melchor Izquierdo como representante de la Junta de Gobierno, así como los gabinetes técnicos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Cuando se plantea el libro del edificio, indudablemente el impulso que plantea el libro del edificio es de la implantación y generalización del libro del edificio existente para la rehabilitación, así como el desarrollo de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios. Es decir, cuando nosotros empezamos a plantear con el Ministerio, desde los gabinetes técnicos, cuál era la implantación, indudablemente primero había que plantear a quién iba dirigida. Y eso se marca desde el principio del libro del edificio. La guía va dirigida a los técnicos redactores en el ámbito de la Ley de Ordenación de la Edificación, estamos hablando de arquitectos y arquitectos técnicos, y planteamos también desde la filosofía algo que era fundamental, y es que o se implementaban de alguna manera el que el libro de edificio estuviera recogido en alguno de los programas, que se pudiera subvencionar la realización del mismo, o que entendíamos que el camino que podía seguir era el mismo que habían seguido el informe de evaluación del edificio o las inspecciones técnicas del edificio. Es decir, no solamente había que declarar la necesidad de realización del libro del edificio existente, entre otras cosas, porque iba a permitir tener un glosario, un protocolo para la realización de las evaluaciones de los edificios, sino que además, si no estaba este espacio incluido dentro de uno de los programas, difícilmente iba a ser implantable. Y nos remitíamos a las estadísticas de realización del informe de evaluación del edificio. En ese aspecto, bueno, pues el Ministerio fue receptivo y le planteamos también tres apartados fundamentales que deberían de incurrir en la realización o deberían de implicarse en la realización del libro del edificio. Marcar claramente cuáles eran los objetivos, cuáles eran los propósitos y qué consecuencias llevaba su redacción.
pero también le planteábamos, y yo fui jefe de sección de Arquitectura y de Rehabilitación de la Consejería de Obras Públicas en Córdoba, que había que plantear de alguna manera y protocolizar de alguna manera algo que entendíamos que era importantísimo para su redacción, que era el diagnóstico. Es decir, la importancia del diagnóstico en la realización del libro del edificio era trascendental, porque permitía, primero, que toda la documentación, que que se aportaba en la realización del mismo fuera homogénea, con lo cual permitiría el mejor trabajo de los gabinetes de rehabilitación de las distintas consejerías, que al fin y al cabo son las autonomías las que van a aplicar después los programas, y permitiría también que los documentos fueran uniformes. Por lo tanto, esta importancia del diagnóstico, que además costó bastantes discusiones, era uno de los puntos importantísimos, porque permitía el análisis y evaluación del estado del edificio. Al fin y al cabo, el libro del edificio existente es una foto fija de un edificio en un momento determinado, y por lo tanto, del valor de ese diagnóstico iba a depender en gran parte la calidad del documento y las decisiones a tomar en el mismo. Y los objetivos estaban claros, es decir, en el plan de recuperación y de los fondos de recuperación Next Generation estaba claro que uno de los hitos marcados son precisamente la eficiencia energética. Pero trasladábamos también al Ministerio que en el parque inmobiliario, si nosotros planteábamos sola y exclusivamente la eficiencia energética como uno de los enganches a estos programas de recuperación, iba a quedar totalmente falto de motivación. Le explicábamos que cómo era posible trasladar sola y exclusivamente la eficiencia energética como uno de los hitos a conseguir en los planes de rehabilitación, cuando en edificios de los años 60, de los años 70 e incluso de los años 80, los problemas que se planteaban eran problemas de confort, de habitabilidad, de digitalización, es decir, mejoras de accesibilidad, es decir, contábamos con un parque inmobiliario en el que la edad media de los edificios de los años 60 y de los años 70 rondaba los 60 a los 70 años. Es muy difícil convencer a alguien que el objetivo de estos programas debe ser la eficiencia energética cuando no tiene ascensor, cuando la accesibilidad está complicada, cuando no existen rampas de accesibilidad, cuando las instalaciones están obsoletas, y entonces que si era solo y exclusivamente la eficiencia energética iba a ser de difícil enganche. Por lo tanto, dentro de los objetivos del libro del edificio existente, se plantea activar una demanda de la rehabilitación integral de gran calidad integral, no sola y exclusivamente de la eficiencia energética, la mejora de la accesibilidad, la mejora de las condiciones de seguridad, utilización, de confort, de habitabilidad, de digitalización y también, como no, porque puesto que así lo marca el programa, la mejora de la eficiencia energética y la incorporación de fuentes de energía renovable. Era importante también marcar cuáles eran los propósitos del libro del edificio, que era cumplir con los objetivos europeos de ahorro energético, ese era el leitmotiv precisamente de estos fondos, pero planteábamos también que este camino de la rehabilitación no se podía hacer de una sola tacada, ¿no? Y sino que deberíamos de aprovechar la inercia del libro del edificio existente para, una vez realizada la foto fija, impulsar la actividad del sector de rehabilitación o de la rehabilitación de cada uno de los edificios con un objetivo no solo a corto plazo, inmediato, sino también plantear una actuación sucesiva dentro de los edificios a largo plazo, es decir, una rehabilitación a largo plazo. De tal manera que, como ustedes saben, bueno, pues la mejora de un edificio puede mejorar infinitamente hasta la ruina de sus propietarios. Pues bueno, intentar plantear la rehabilitación del edificio no solamente a corto plazo en aquellas actuaciones que requirieran una actuación inmediata, sino plantearla también a largo plazo. Y las consecuencias eran que se pretendían con el libro de edificio era la evaluación del potencial de mejora del edificio, es decir, a esa foto fija realizada en el edificio en el momento en que se hace, qué potencial de mejora tenía, y a partir de ese potencial de mejora plantear un plan de actuación para la renovación del edificio, para la renovación integral del edificio. Por lo tanto, lo que estábamos planteando era no solamente a corto plazo, no solamente parcialmente del edificio, sino una visión a largo plazo y de una rehabilitación total del edificio. En este planteamiento, pues, bueno, se engloba el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el que desarrolla el decreto 853,
y lo impulsa directamente la Secretaría General de la Agenda Urbana y la Vivienda del Ministerio. Y tal y como queda plasmado en las declaraciones que hizo el propio director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martínez Ramiro, en una entrevista que le hacen el pasado día 11 en El Contar en Toledo, y que si la podéis ponerla. Yo creo que lo que tenemos que transmitir a la gente es que es una oportunidad probablemente única para rehabilitar su casa en términos generales, no solamente rehabilitarla en términos energéticos, que es un poco el leitmotiv de los fondos de recuperación, pero es como en el planteamiento que se ha hecho desde las administraciones y desde el Estado, de que se haga un planteamiento siempre de rehabilitación integral con criterios energéticos, pero donde se puede meter accesibilidad, se puede meter salubridad, se puede meter habitabilidad, es decir, que se puede meter todas las prestaciones de los edificios. Lo fundamental es que la gente entienda que es un momento de mejorar su casa y, por lo tanto, su calidad de vida, su bienestar, su confort. Eso es lo importante, ¿no? Y para eso yo creo que hay que transmitir el mensaje, evidentemente, ¿no? Porque si hablamos que se trata de una mejora energética de su casa, eso queda como muy lejano, ¿no? a la gente, ¿no? Yo creo que el sector está absolutamente capacitado. Otra cosa es que consigamos ajustar la maquinaria del sector, que no olvidemos que ha llegado a tener en 2006-2007 del orden de 3,5 millones de empleos, ¿no? Y ahora estamos en 1,5 millones, ¿no? No llega. Entonces, capacidad del sector de movilizar actividad y de generar el músculo suficiente, yo creo que lo ha demostrado siempre, ¿no? El tema es fundamental. El tema principal será que cada empresa o incluso cada alianza de empresas consiga ajustarse y consiga configurarse para poder atacar una responsabilidad y una disciplina que no es la habitual masivamente o a escala, ¿no? del sector de la edificación, ¿no? O sea, la rehabilitación siempre ha tenido un carácter mucho más singular o mucho más menos generalista en las empresas, y yo creo que ahora justamente se presenta como una oportunidad de dar una actividad de largo plazo que tiene muchísima más estabilidad que lo que puede tener el ciclo económico en su influencia en la nueva planta, y por lo tanto enfocarlo desde esa perspectiva de diversificar su negocio, de generar una actividad recurrente y de largo plazo. En fin, yo creo que es una oportunidad también para el sector enorme, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier, y disfruta de Contact. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, María. Esta filosofía, que está asumida directamente por el director general, es una filosofía que sale directamente de la comisión que planteó el desarrollo del libro del edificio. Es decir, nosotros planteamos desde el principio que, como él mismo indica, plantear como banderín de enganche solo y exclusivamente la eficiencia energética era difícilmente vendible. Plantear una rehabilitación integral del edificio unida a la eficiencia energética era asumible desde el punto de vista de la accesibilidad, del confort, de la rehabilitación integral del edificio. Y para ello es bueno conocer siempre la historiografía, es decir, es bueno siempre echar una mirada hacia atrás para saber de dónde venimos. Y venimos pues de una ley de ordenación de la edificación del año 38, la ley 3899, en que en la exposición de motivos, algo que se nos olvida leer casi siempre, ya se hablaba del uso, mantenimiento y conservación de los edificios, aparte de decir que el desarrollo y la filosofía de la ley de ordenación de la edificación era precisamente preservar los derechos de los consumidores. Pero en su artículo 7 ya habla del libro del edificio, es decir, y ya aparece un documento en el que se va recopilando toda la información, la documental del edificio, de la mayor inversión que hacemos a lo largo de nuestra vida, y recopila toda esa información. ¿Pero qué hacíamos con los edificios anteriores? La experiencia que tenemos es que el informe de evaluación del edificio
es el primer acercamiento a este proceso documental, empieza a servir de base incluso en las consejerías, que son las que aplican las subvenciones para la rehabilitación, como elemento que vertebra más o menos la documentación que hay que presentar y las memorias que hay que presentar en los proyectos de rehabilitación que se someten a subvenciones. Y en el caso de Castilla-La Mancha, a través del artículo 9 del decreto 25/2019, lo que se hace es que se crea un registro de informes de evaluación del edificio, que es el que sirve como implantación de la inspección técnica de edificios. Y entre medias aparece el Código Técnico de Edificación en el año 2007 y se desarrolla desde el año 2007. Por lo tanto, ¿en qué punto nos encontramos? Pues nos encontramos en este punto. Esta es una visión de la antigüedad del parque de viviendas en España realizado en el año 2021. En el que en verde, en amarillo, están viendo ustedes los edificios que tienen menos de 40 años de construcción, y en granate están viendo ustedes los edificios que tienen más de 40 años de construcción. Es decir, estamos hablando de un parque inmobiliario de aproximadamente 25.250.049 viviendas, de las cuales viviendas de menos de 40 años, que son las verdes, son el 48,7%, y de un parque de viviendas de más de 40 años que se pone el 51,3%. Esta era una de las filosofías que nosotros trasladamos, y era que ¿qué hacíamos con los edificios anteriores, ¿no? ¿Qué se hacía con los edificios que se habían ido realizando en el boom de la edificación de los años 60, de los años 70 e incluso de los años 80, ¿no? En el caso de Albacete, pues el parque móvil en esta estadística aparece que del año 2021, parece que Albacete tiene 86.171 viviendas, de las cuales el 57% tienen menos de 40 años de construcción y sin embargo el 43% tienen más de 40 años de construcción. Pero es significativo también esta información que es del año 2016, en la que no solamente se valora el año de antigüedad, sino el estado de los edificios. Y por ejemplo, para Andalucía, en el año 2016, edificios anteriores al año 80, se entiende que hay aproximadamente 1 millón de edificios, de los cuales cerca de 800.000 no son accesibles y cerca de 100.000 se encuentran en mal estado. Esta era la imagen que nosotros trasladábamos al Ministerio. Y que por lo tanto, si no se acometida la rehabilitación como una rehabilitación integral del edificio, difícilmente se iba a convencer de las bondades del plan. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha estamos hablando de cerca de 400.000 edificios, de los cuales casi los 400.000 no tienen condiciones de accesibilidad y sin embargo aproximadamente unos 60.000 se encuentran en mal estado. Y por lo tanto, a partir de este planteamiento, se hacía imprescindible la importancia de diagnóstico como elemento fundamental para la realización del libro del edificio existente, atendiendo a la evaluación potencial de mejora del edificio, siempre una evaluación desde el punto de vista, es decir, de una visión a día de hoy de cómo está el estado, y a través de un plan de actuación para la renovación del edificio que, entre otras cosas, lo que plantea es la caracterización, la ordenación de las actuaciones a realizar de tal manera que faciliten también el trabajo a las oficinas de rehabilitación de las distintas consejerías, que son al fin y al cabo las que realizan después el traslado de las subvenciones. A partir de ahí, el desarrollo del índice de la guía pasa por una identificación del edificio. Vamos a recopilar, es decir, estamos intentando acercar la guía a los datos que obran en el libro del edificio existente, en el libro del edificio que plantea el propio decreto, el 3899, la Ley de Ordenación de la Edificación. A partir de ahí planteamos también un bloque 1 con documentación del edificio y ya empezamos a trasladar la filosofía del mantenimiento, del uso, mantenimiento y conservación del edificio. En el bloque 2 planteamos el potencial de mejora de las prestaciones del edificio y no es hasta el apartado 2 del bloque 2 cuando empezamos a tomar decisiones. El plan de actuaciones para la renovación. Otro de los elementos que nosotros trasladamos al Ministerio era identificar claramente quién era el programa, dentro del programa,
quién era el cliente objetivo del programa. Y el cliente objetivo pasaba por los propietarios de vivienda, por las comunidades de vecinos y por los administradores de fincas. Y estaba claro que, teniendo claro cuál era el objetivo a quien tenía que ir derivado el documento, empezábamos a tener claro qué era lo que tenía que componer. Y por lo tanto, desde la identificación del edificio, estaba claro que lo que teníamos que plantear era, pues, bueno, una identificación en el ámbito del, bueno, un plano de situación, y para ello tomábamos el plano del catastro, un plano de emplazamiento, que podía servirnos perfectamente. Estamos en la fase documental del edificio, por lo tanto, un plano de emplazamiento. Cómo no, aportar con los medios que tenemos una fotografía del edificio, pero si incluso se trasladaba la realización de y el acceso. Por ejemplo, en Córdoba tenemos Plan General de Ordenación Urbana desde el año 57 y todo el archivo de los edificios de Córdoba se encuentra en el archivo provincial, con lo cual una consulta para la realización de los antecedentes se hace necesaria porque, entre otras cosas, obtendremos también la ficha urbanística del edificio, que lo podemos obtener directamente por consulta del Plan General o por la información que traslada la ficha urbanística del edificio en el momento de concesión de la licencia. A través de ello, pues, se han desarrollado muchos manuales. Es significativo, por ejemplo, el manual práctico para la redacción del libro del edificio del Colegio de Murcia, que pertenece también a la plataforma Activatía, la plataforma de colegios de aparejadores, a la que pertenece también el Colegio de Albacete, y por lo tanto lo único que estamos haciendo es obtener documentación. Estamos empezando a llenar el libro de documentos. Dentro de la documentación que tenemos que ir recogiendo también, pues vamos recogiendo toda aquella información que tenga el edificio. Si se le ha practicado por la inspección técnica de edificio, la acompañamos. Si en el caso, como es Castilla-La Mancha, se ha realizado el informe de evaluación del edificio, en este la aplicación es capaz de absorber directamente los datos que se hayan obtenido en la información, en el informe de evaluación del edificio, en el caso de Castilla-La Mancha, que suple a la ITE. Y si se ha realizado del edificio el informe de eficiencia energética, lo acompañamos. Y además acompañamos también al edificio toda la documentación que podamos obtener del mismo. Y toda esa documentación va precisamente en el ámbito de toda la información del edificio, y que en algunos de los casos empezaron a preguntarnos qué información. Pues toda la información que aporta al edificio valor añadido, y que en este caso pues serían todas las actuaciones que se han ido realizando en el edificio desde el punto de vista de rehabilitaciones internas del edificio, pequeñas actuaciones, cuestiones que a mí a lo largo de la vida profesional, que actué bastantes veces en colaboración con los administradores de fincas, cuando preguntaba bueno, ¿qué obras se han realizado en el edificio? Pues en el año 88 se realizaron actuaciones en el saneamiento. En el año 92 se realizaron actuaciones y en realidad no están documentadas, y el problema que tenemos es que al no estar documentadas, pues difícilmente lo que hemos ido es perdiendo la historia del edificio. ¿Qué pretende el libro? Precisamente el libro lo que está pretendiendo es recoger toda esa información para que pase a formar parte de la documentación general del edificio. Y otro de los elementos fundamentales era trasladar lo que les he dicho antes. Ya en la Ley de Ordenación de la Edificación se plantea la filosofía del uso, mantenimiento y conservación del edificio. Esta es otra de las instrucciones, es decir, plantear una rehabilitación a largo plazo requiere de trasladar también la filosofía del uso, mantenimiento y conservación, de aquella inversión que es la mayor inversión que hacemos a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, trasladar también la filosofía de que hay que pasar del mantenimiento puro y duro prescriptivo, que es el que se acomete en la gran mayoría de los casos, el que viene regulado por normativas fundamentalmente, porque si no hacemos la inspección de los ascensores, automáticamente nos los precintan y dejan de funcionar, y trasladar la filosofía a un mantenimiento preventivo, que es aquel que tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo, evitar fundamentalmente el mantenimiento correctivo,
que es el que atiende a situaciones de averías, de reparaciones, de sustituciones, e implementar un mantenimiento que es el predictivo, es decir, lograr avanzarnos a las posibles averías. Un motor que tiene un mal ruido, un cuadro que que se calienta en excesivo, bueno, pues tenemos medios más que suficientes con las cámaras termográficas y con elementos que tenemos desde el punto de vista técnico para determinar y ser capaces de prever en cualquiera de los casos las averías antes de que éstas se produzcan. Y para ello tenemos no solamente eso, sino que además que contamos con herramientas a disponibilidad. Por ejemplo, el Manual General de Uso, Mantenimiento y Conservación de los edificios, que está desarrollado por la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Andalucía y que es perfectamente descargable, en el que para cada una de las actuaciones se plantea una ficha en la que se indica cuál es la frecuencia de la actuación, las instalaciones de comprobación y las instalaciones quién ha de realizarlas, en la que además se acompaña para todas y cada una quién debe de realizarlas, qué inspecciones hay que realizar y que entiendo que si a los administradores de finca además les aporta, y a nosotros como evaluadores de edificios nos aporta también un programa completo en el que se indican las inspecciones y comprobaciones recomendadas, las pruebas reglamentarias, el mantenimiento obligatorio, el control obligatorio, las inspecciones reglamentarias y la sustitución obligatoria. De tal manera que lo que hace es trasladar un cronograma exacto del mantenimiento de edificios. Pero del compromiso de nuestra profesión con la rehabilitación y con el mantenimiento de los edificios, no cabe la menor duda de que hay que hablar del libro del edificio con la figura del aparejador de cabecera. Y el aparejador de cabecera que lo tenemos en la guía de mantenimiento de comunidades de propietarios que es desarrollada por Activatie, la plataforma de colegios de aparejadores que engloba a 38 colegios de aparejadores y cerca de 20.000 técnicos, en la que aparece como fundadores el Colegio de Albacete y por aquí aparece también el Colegio de Córdoba, que planteaba ya, y el otro día lo comentaba con María, en el año 2009, en el CONTAR de Albacete, ya estábamos trabajando en temas de uso, mantenimiento y conservación. Y esto lo que plantea fundamentalmente es que abre el abanico de nuestra profesión, plantea un nuevo campo profesional en el que no solamente estamos ligados a lo previo del proyecto, a la ejecución del proyecto, a su puesta en funcionamiento, sino que nos implicamos, y nos implicamos desde el punto de vista no solamente técnico, sino además desde el punto de vista de la actuación colegial, con la implantación del aparejador de cabecera, la figura que asesora en la vida útil del edificio y que por lo tanto pasa a formar parte del mismo libro del edificio. Como ustedes los conocen, por cada uno de los elementos del edificio lo que hace es desarrollar una definición del mismo y algo que es fundamental, las inspecciones y actuaciones obligatorias y las inspecciones y actuaciones recomendadas, fundamentalmente indicando cuál es la que hacer, cuál es el elemento, la expresión o actuación que hay que realizar, quién tiene que realizarla y algo que es fundamental también, el periodo de su realización. De las que son obligatorias lo tenemos claro, pero de las que no lo son obligatorias es bueno tener también un programa. Por ejemplo, nosotros tenemos implantado que cuando hay una alerta amarilla o naranja, teníamos implantado que cuando hay una alerta amarilla o naranja de lluvia se procediera a hacer una inspección de las cubiertas para evitar que hubiera bolsas de plástico o algo que estuviera tapando los cajillos y que indudablemente lo que iban a producir era una inundación. Para cualquier elemento, es decir, para cualquier elemento, incluso para cualquier instalación, ¿no? En el caso de las instalaciones eléctricas, pues las inspecciones y actuaciones obligatorias, las OCAs, que se nos olvidan, las inspecciones a realizar por los organismos de control, y los periodos de ejecución de cada una de ellas. Ya no solamente de las inspecciones obligatorias, sino incluso de las inspecciones y actuaciones recomendadas. Por lo tanto, en las que se indica quién es la persona que debe realizarla y el periodo mensual, cada 4 años, cada cierto tiempo que hay que realizarla. De tal manera que esta filosofía de inspección lo que plantea claramente es hacia dónde vamos y sobre todo la importancia de los arquitectos técnicos dentro de este desarrollo de las actuaciones. Implementando algo que es fundamental y esta es la imagen del aparejador de cabecera
en la que no solamente se dedica a desarrollar su trabajo durante la ejecución del edificio, somos directores de ejecución de las obras, sino durante la vida útil del edificio, es decir, en el margen de los 50 años que se da como media de vida útil, asesorando precisamente a los administradores de fincas, a las comunidades de vecinos y desarrollando todas las actuaciones que hay que plantear. Y por lo tanto, se plantea como un nicho claro, como una salida clara profesional dentro de nuestras actuaciones. Seguimos todavía, y lo único que estamos haciendo ahora mismo es solo y exclusivamente la toma de datos, incluso hasta en el apartado 1 del bloque 2, potencial de mejora de las prestaciones del edificio, atendiendo a la seguridad de utilización, a la seguridad contra incendio, a la seguridad, a la eficiencia energética y a la protección de ruido. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos estableciendo el nivel de prestaciones del edificio en relación con quién, porque nosotros decíamos, bueno, hacemos el libro del edificio, pero ¿cuál es nuestro hito o cuál es nuestra imagen idílica del edificio? Y se planteó que la imagen idílica del edificio sería las condiciones que tuviera el edificio si se hubiera ejecutado con el código técnico. Por lo tanto, dentro de ese nivel de prestaciones se recogían, y atendiendo a todos los programas que se recogen dentro del plan de recuperación, pues actuaciones que no solamente afectaban al propio edificio, sino que podían afectar también a su entorno, porque el programa número 2 es ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, y por lo tanto se pueden incluso recogimos dentro del desarrollo del libro del edificio las posibilidades de que se realizaran actuaciones a ese nivel. Y para cada una de las valoraciones y evaluación del potencial de mejora establecido se indicaban 3 aspectos: indicación de la medida, el beneficio que aportaba y el coste o la complejidad. Incluso planteamos que aquellos edificios que ya estuvieran en el límite casi del óptimo de los edificios pudiera englobarse también dentro del programa, del apartado 5, del programa 5, la digitalización y la sostenibilidad dentro del edificio, para que pudiéramos abarcar en esta visión de largo recorrido de la rehabilitación todos los aspectos del edificio. Actuaciones que pueden ir desde la mínima, que es reducir la fuerza necesaria para una apertura de una puerta, con su beneficio, pues mejora de la accesibilidad, y con una estimación del coste, que este sí fue una discusión, porque entendíamos que ese dato había que darlo a los administradores de fincas, a las comunidades de vecinos, para que hicieran una estimación de qué es lo que querían hacer, que puede ir desde esa actuación simple hasta una actuación que está en el beneficio, vamos, enmarcada en el beneficio de la mejora de la seguridad, que podría ser la adaptación del pavimento de una entrada de un edificio perfectamente pulido y acristalado, que incumple manifiestamente las condiciones de resbaladicidad y que por lo tanto es una de las actuaciones que podían ser recomendadas, hasta una complejidad, estamos hablando de edificios de los años 60, de los años 70, en la que la gran mayoría de los problemas que tienen son problemas de accesibilidad, incluso algunos de ellos con la previsión de instalación de ascensores. Hasta ahora lo único que hemos hecho es tomar datos, y en este momento lo que estamos haciendo es hacer la carta de los Reyes Magos, es decir, qué potencial de mejoras resultan de la toma de datos que yo he realizado. Y este es el que nos lleva fundamentalmente al plan de actuaciones. El plan de actuaciones lo que pretende, y como yo ya les he comentado, que pertenecí a una oficina de rehabilitación, uno de los planteamientos que nosotros hacíamos siempre era cómo logramos poner en orden las actuaciones y la importancia de las actuaciones. Pues precisamente lo que plantea el plan de actuaciones es que en base a la propuesta de intervención, atendiendo a lo que dice el decreto 853/21, de una reducción del consumo de la energía primaria entre 30 y 45%, del 45 al 60%, de más del 60%, no se nos olvide que el leitmotiv de los fondos es precisamente la eficiencia energética. En base a ello, plantear actuaciones que van. Para cada una de las intervenciones hay que determinar el carácter urgente de la intervención, lo cual nos está obligando a hacer una caracterización de las intervenciones y nos está obligando a hacer también a ponerlas en orden. Indudablemente, si un edificio lo que tiene son problemas, aparte de eficiencia energética, hablemos de los edificios de los años 60, problemas de suministro de agua, de evacuación de agua, indudablemente si lo que está planteando la comunidad es cambiar la solería del portal, pues cambiar la solería del portal estará integrada como una intervención aproximadamente la 22 de todas las que son necesarias. Por lo tanto,
establecer ese orden de prelación, que indudablemente nosotros desde el punto de vista técnico lo sometemos a las comunidades de vecinos o a los administradores de fincas y son ellos los que tienen que plantear después, pero desde el punto de vista técnico nosotros tenemos que hacer también una catalogación en el orden de importancia. La descripción de la medida, la reducción del consumo de energía ligada precisamente a la eficiencia energética, la reducción estimada del consumo final, el alcance de las obras, la mejora de las prestaciones del edificio, las ventajas del usuario, el coste aproximado, porque eso nos va a marcar claramente cuáles son las actuaciones que vamos a realizar, y de la duración aproximada de las obras, que entiendo que tanto las comunidades de vecinos como los administradores de fincas, incluso como los propietarios, nos agradecerán muchísimo. Y a partir de ahí no perdimos la oportunidad de establecer la posibilidad de la simultaneidad de las medidas. Les he comentado antes, la comunidad quiere plantear el cambio de la solería del vestíbulo de entrada. En sí, esa actuación pasaría a ser de las últimas a realizar si tenemos una complejidad muy grande de actuaciones, pero está claro que si lo que tenemos es un problema, aparte de eficiencia energética, es de consumo, en el consumo y en el suministro de agua, porque estamos en un edificio de los años 60 con tuberías de acero galvanizado, de que ya no hay presión, y un saneamiento que está obsoleto, indudablemente, dentro de las actuaciones que podrían plantearse como simultaneidad, está claro que si nosotros tenemos que cambiar el suministro de agua y el saneamiento, el portal acaba de quedar destruido y por lo tanto ahí entraría la simultaneidad de medidas. Por lo tanto, todas aquellas operaciones que se hacen necesarias para obtener el objetivo final de la rehabilitación estarían englobadas también, que ustedes saben antes que había programas que las obras accesorias no las incluían. Pues en este caso podemos incluirlas como simultaneidad de medidas. Y después establecíamos también la programación y priorización de las intervenciones. Con esto fundamentalmente lo que pretendíamos era mejorar también el trabajo de las oficinas de rehabilitación, que al fin y al cabo son las que tienen que desplegar después el desarrollo del libro del edificio y de los programas a los que se vayan acogiendo en el programa de rehabilitación. Partiendo de la idea de que el programa 5 es simultáneo, se puede desarrollar, el programa 5 que recoge las ayudas a la elaboración del libro del edificio, es simultáneo a cualquiera de los otros programas, como le ha comentado el ponente anterior, el programa 3 y el programa 4. Y hay algo que sí yo he hecho de menos en la redacción del libro de edificio, y es un documento. Yo he calculado que aproximadamente el documento técnico del libro del edificio es un documento que puede rondar entre las 40 y las 50 páginas, pura y duramente técnico, y entiendo que tanto los administradores de fincas como las comunidades de vecinos e incluso los propietarios agradecerán muy mucho el documento que decidimos incluir dentro del libro del edificio, que era el resumen del libro de edificio, es decir, aquel documento técnico, transformarlo en algo que declare los objetivos, que es proporcionar la información a los propietarios, que esté en un lenguaje práctico y fácil de interpretar. Muchas veces hablamos para nosotros y no nos entiende nadie, que explique las ventajas que pueden apreciar en el edificio y también que recomiende sobre futuras actuaciones, en esa visión de la rehabilitación no a corto plazo, sino a largo plazo, y que las actividades que se vayan realizando en el edificio vayan concatenadas de tal manera que no tengamos que volver a actuar sobre elementos que ya deberían de estar actuados. Pues nada más, muchísimas gracias, agradecer tanto al gabinete, al Colegio de Aparejadores de Albacete como al gabinete técnico, a María, a Diana y a todo el equipo técnico, las facilidades que me han dado y agradecerles su escucha. Muchas gracias a ti. ¿Tenemos alguna pregunta para Carlos? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Sí, un momento, Carlos. ¿Escuchas bien? Sí, sí, lo escucho. Te paso a un compañero que quiere hacer una consulta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición, ha quedado muy claro, pero bueno, quería hacerle una consulta. Es un ejemplo práctico que ha pasado aquí en Albacete. Cuando se solicitaron para una comunidad de propietarios las ayudas por mejora de accesibilidad de un portal. Entonces, pues lo denegaron por serie de motivos, de falta de documentación, etcétera, etcétera.
¿Con el libro de edificio existente se pueden recoger esas actuaciones recientemente ejecutadas y valorarlas, el diagnóstico, lo que se ha hecho y volver a solicitar ayudas? Depende de cómo salga la orden. Hay veces que las órdenes de rehabilitación exigen que las obras no estén ejecutadas y entonces ahí tendríamos un hándicap importante. Lo que sí trasladamos nosotros al Ministerio y que el Ministerio fue sensible a lo que nosotros trasladamos, es que, como dice el propio director general, es muy difícil la venta de estas actuaciones de eficiencia energética si no van acompañadas de algo tangible. Estamos hablando de edificios de los años 60, de los años 70, los inquilinos de los años 60 y de los años 70, al igual que sus edificios, pues tienen casi 40 o 50 años más de cuando empezaron a vivir allí. Y los problemas fundamentales son problemas de accesibilidad, de suministro de instalaciones y además problemas de eficiencia energética, ¿no? Pero es que, si no recuerdo mal, en los años que yo estuve, las actuaciones, el programa de las actuaciones no podían estar ejecutadas en el momento de la solicitud. Y ahí sí puedes encontrarte el problema. Parece ser que las órdenes de ejecución van a salir dentro de poco y habrá que estar a la lectura de la documentación, porque claro, dentro de la documental del edificio lo que no podemos es añadir obras que ya se han ejecutado, ¿no? Sino que lo que estamos es, precisamente, el libro del edificio hace una foto fija a día de hoy y a partir de aquí, cuáles actuaciones son las que yo voy a desarrollar. Dependerá sabéis que además este programa lo desarrollan directamente las comunidades autónomas. El Ministerio lo que hace es que traslada determinada, hay un cómputo de dinero aportado, que se aporta desde el Ministerio a las distintas comunidades autónomas y las órdenes de ejecución, las órdenes de los programas de subvenciones los desarrollan con unos parámetros determinados las diferentes comunidades autónomas. En este caso, pues me parece que teníais ahora en la mesa redonda a la directora general de la vivienda de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y por lo tanto, en ese aspecto, yo recuerdo de mi época, te estoy hablando de hace muchísimo, de hace 18 años, estaba expresamente, se eliminaban expresamente aquellas obras que estuvieran ejecutadas. Es decir, la solicitud de la subvención requería del proyecto de actuación, o sea, era una pequeña obra como has comentado, de accesibilidad, pues una relación valorada, pero la obra no podía estar ejecutada. Sí se podía ejecutar a partir de la solicitud, pero no podía estar ejecutada antes. Muy bien, pues lo veremos ahora en la mesa porque es una de las preguntas que teníamos preparadas.